Hola amigos y hermanos de la iglesia de Winter Park, mi nombre es Catherine Brown y el día de hoy quisiera mandarles un gran caluroso abrazo de parte mía, de mi esposo detrás de cámaras, David. Los extrañamos mucho y esperamos que el Señor los siga protegiendo, los siga bendiciendo. Y damos gracias al Señor porque en realidad sus bendiciones diarias nunca faltan. Que el Señor nos siga acompañando en medio de estos tiempos de tribulación. Y bueno, sepan que aquí tienen un par de hermanos que los tienen a ustedes en el corazón. Que el canto que van a escuchar a continuación sea de mucha bendición para sus vidas. Hasta luego, que el Señor los bendiga. ¿Quién es
Este video es patrocinado por Yadpa, donde cada libro es un mundo nuevo. Escuela Sabática Like presenta la serie La Educación. Lección 8. Educación y redención. Volvamos a la escuela. En el sistema educativo hay academias especializadas en ciertas áreas, escuelas de idiomas, I like to learn new languages. Escuelas de automovilismo, Yo quiero aprender a conducir, pero aún no alcanzó los pedales. escuelas de electrónica. Me gusta hacer circuitos, pero a veces no salen tan bien. Bueno, pensemos por ejemplo en una escuela de música. Se enfocan durante años en desarrollar las habilidades necesarias en sus alumnos y cuando lo logran, generalmente cierran el ciclo con un recital. El gran día donde el estudiante se viste de gala, ofrece un concierto y recibe el reconocimiento por su esfuerzo y dedicación. Siendo que estas escuelas están catalogadas de acuerdo a su enfoque, música, electrónica, automovilismo, etc., a la Escuela de Cristo bien podríamos catalogarla como una escuela de redención, puesto que su enfoque es recrear la imagen de Dios en el hombre y de esta manera hacerlo apto para el día de la redención. Ese gran día donde seremos vestidos de gala y al sonido de la final trompeta recibiremos el galardón de la vida eterna. Yo quiero prepararme para el día de la redención y ver a Jesús cara a cara. Amén. Y justamente para eso está la Escuela de Cristo, porque la educación y la redención están íntimamente relacionadas. Por eso la pregunta de esta semana es: ¿cuáles son los elementos que componen la Escuela de la Redención? En primer lugar, el alumno. En algunas circunstancias es necesario hacer una prueba de ADN para determinar quién es el padre de un niño, pero definitivamente hay padres e hijos que no necesitan pruebas de ADN. Sus rasgos físicos son tan parecidos que los hijos parecen una fotocopia de sus padres y sería un descaro negar el vínculo sanguíneo entre ambos. Estos parecidos son producto de la genética, pero los parecidos entre padres e hijos van mucho más allá de la parte física. A través de la relación, la contemplación y el ejemplo, los hijos llegan a parecerse a sus padres en la forma de hablar, de pensar y de actuar, y llegan a ser un reflejo o una imagen de sus padres. Y entre maestro y alumno ocurre algo parecido. Cuando la influencia es significativa, las ideas del maestro llegan a ser las ideas del alumno. Ahora vamos al principio. En el capítulo 1 del Génesis se nos dice que Adán fue creado a imagen y semejanza de Dios. Luego vino el pecado, que distorsionó la imagen de Dios en el hombre. Y seguidamente, en el capítulo 5, ya se nos dice que las cosas cambiaron. Adán engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. ¿Lo notan? A partir de Set, ya no éramos semejantes a Dios, sino semejantes al hombre, y no necesitamos pruebas de ADN para descubrir que somos hijos de Adán y Eva. Nuestra naturaleza pecaminosa es suficiente para llegar a esa conclusión, pero la educación cristiana tiene el propósito de revertir esa lamentable situación y que lleguemos a poseer nuevamente la imagen de Dios, a ser hijos semejantes al Padre Celestial y alumnos semejantes al Divino Maestro. En segundo lugar, el Maestro. La Biblia utiliza muchos términos para describir a Jesús. ¿Recuerdan algunos de ellos? El Hijo de Dios, El Mesías, el Cordero de Dios. el Príncipe de Paz. Muy bien, pero aquellos que lo conocieron mejor durante sus más de 3 años de ministerio público en Judea y Galilea lo llamaban Maestro. Una noche, un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, visitó a Jesús y noten cómo hizo énfasis en su papel de maestro. Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer esas señales que tú haces si Dios no está con él. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo?
¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Esas palabras de Nicodemo señalan una verdad irrefutable. La autoridad para enseñar a los demás, incluso en el caso de Jesús, proviene de Dios. De hecho, 700 años antes del nacimiento de Cristo, el profeta Isaías escribió que sobre Jesús reposaría el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. Si el Redentor vino al mundo como maestro, ¿no les parece que la principal materia que debemos dictarle a nuestros hijos en el hogar, la iglesia y el colegio es la del plan de redención? Definitivamente sí, la tía Elena así lo confirma. En el sentido más elevado, la obra de la educación y la de la redención son una. En tercer lugar, el libro de texto. La Biblia hebrea, que podría decirse que es el mismo Antiguo Testamento, tiene un nombre bien interesante, la Tanaj. Este nombre es un acróstico o una combinación de los tres nombres que la componen. La Torá, que generalmente se traduce como la ley, los Neviim, que corresponde a los profetas, y los Ketubim, que son los escritos. La Torá son los primeros 5 libros de la Biblia escritos por Moisés, y aunque mayormente se traduce como la ley, realmente significa enseñanza o instrucción. De hecho, toda la Biblia es un libro de enseñanza e instrucción. Por eso escribió el apóstol Pablo que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Conocer a Jesús es importante, pero si ignoramos lo que la Biblia enseña acerca de Jesús, no entenderemos a cabalidad el plan de la redención. Eso fue lo que les sucedió a los 2 discípulos que iban camino a Emaús. ¿Los recuerdan? Sí, iban tristes porque Jesús había muerto y no creyeron que Jesús ya había resucitado. Correcto. Aunque conocían a Jesús, ignoraban la Escritura. Por eso Jesús les dijo: Oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. ¿Lo notan? Jesús les dio un paseo por toda la Tanaj y les enseñó el plan de la redención. En la Escuela de Cristo, la Biblia es el libro de texto. Debemos estudiarla diligentemente, no como se lee cualquier libro, pues solo la palabra de Dios hará sabio para la salvación al hombre que la estudie y la obedezca. Y en cuarto lugar, el Espíritu Santo. ¿Pueden imaginar cómo se sentían los discípulos cuando Jesús les anunció que se iría? Me imagino que estaban muy tristes. Claro, se iba a ir su maestro. Así es, pero Jesús les dio una reconfortante promesa. Alguien más vendría a continuar con su educación. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Jesús prometió enviar al Espíritu Santo para, entre otras funciones, continuar con su labor educativa. Él nos guía a toda la verdad y nos enseña qué debemos decir, cuándo y cómo. Su educación no procede de la sabiduría humana, sino del poder de Dios, y no usa la sabiduría de este mundo, sino que expone el ministerio de la sabiduría de Dios. Sí, definitivamente la Escuela de Cristo podemos catalogarla como una escuela de redención, una escuela donde con las instrucciones del Maestro y la dirección del Espíritu Santo podremos restaurar la imagen de Dios en nosotros y de esa manera estar preparados para el gran día en el que alzaremos nuestros ojos y diremos: «He aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará». Este es Jehová, a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación.
Escuela Sabática Like les invita a seguir aprendiendo juntos en la Escuela de Cristo. Complementa estos estudios con el libro La Educación de Elena G. de White. Adquiérelo en IATPA Librería. Visita tu librería más cercana. Acompáñanos este domingo 22 de noviembre a una noche de testimonios, alabanzas y palabra de Dios para agradecer al Todopoderoso por permitirnos superar los 100,000 suscriptores. Te esperamos. Recuerden que juntos podemos crecer más. Hola chicos, llegó un momento que me gusta mucho, la adoración infantil. Vamos a aprender muchas cosas sobre la Biblia y sobre Jesús. Y junto con nuestros padres vamos a prestar mucha atención, ¿de acuerdo? Hoy vamos a escuchar una historia muy especial. ¡Sí! Hola chicos, feliz sábado, nos encontramos nuevamente en este día tan especial. Reciban un fuerte abrazo a la distancia para cada uno de ustedes que nos acompaña semana tras semana en este lindo espacio de la adoración infantil. Hoy conoceremos la tercera historia que Jesús contó para ayudarnos a ser más felices siguiendo sus reglas divinas. Dos hombres estaban muy preocupados, querían construir sus casas, así que empezaron a buscar diferentes materiales y empezaron con la construcción, pero ¿saben? Decidieron construir en lugares distintos. Uno de ellos decidió construir su casa sobre las rocas y el segundo decidió construir su casa sobre la arena. De pronto, ¿qué empezó a caer, chicos? Empezó a caer, sí, la lluvia. Empezó a caer mucha lluvia y fuertes vientos empezaron a soplar. ¿Quieres conocer el resto de la historia? Acompáñame a ver el siguiente video. Estas casas debían de pasar por una gran prueba, permanecer en óptimas condiciones después de una fuerte tempestad. ¿Qué creen ustedes que ocurrió con las dos casas? La lluvia caía y caía, vinieron ríos, soplaron fuertes vientos y golpearon contra aquella casa. Pero ¿saben? No cayó porque estaba construida sobre la roca. La otra casa también fue golpeada por fuertes lluvias y ríos, soplaron vientos muy fuertes, pero en este lugar la casa sí cayó, pues esta estaba construida sobre la arena. ¡Wow! Dos casas con un final distinto. Pero en realidad Jesús no estaba hablando de casas. Lo que Él quería era que las personas se pongan a pensar en su propia vida. ¿Qué están haciendo para ser felices? Entonces les dijo, aquellas personas que escuchan las enseñanzas de Jesús y permiten que Él los cuide, son comparados como aquella casa que fue construida sobre la roca, pues cuando vengan las dificultades seguirán confiando en Dios y haciendo su voluntad, se mantendrán firmes. Sin embargo, aquellas personas que no les gusta escuchar las enseñanzas de Jesús y que viven sin darle importancia a las reglas divinas, son comparados como aquella casa que fue construida sobre la arena, pues cuando vengan las dificultades se caerán, porque sus cimientos no están en la base firme que es en Cristo Jesús. Esta lección es también para todos nosotros. Nada alcanzará a los que ponen sus vidas en las manos de Dios, pues el amor divino es como una piedra bien firme. Aquellos que no acepten los planes de Dios no estarán firmes a su lado por no seguir las reglas divinas.
nosotros podemos pensar también en las dos casas de la historia. Vamos a imaginar que nuestro cuerpo representa cada una de ellas. Entonces, ¿cuál de las casas representaría a aquella persona que está cuidando su cuerpo y se alimenta sano? ¿Y cuál de ellas sería aquella persona que no se esfuerza por comer saludable y que prefiere los dulces, las frituras y todo lo que hace daño a nuestro cuerpo? Claro que sí, estoy segura que tú ya lo sabes. La casa que se construyó sobre la roca sería la persona que se está alimentando saludablemente. Y la casa que se ha construido sobre la arena sería la persona que no se está esforzando por comer sano. Y esto tarde o temprano traerá sus consecuencias. Entonces, para tener salud, debemos de construir muy bien la casa del cuerpo. Cada elección indica qué tipo de casa de la vida estamos construyendo. ¿Una casa firme o una casa que se puede caer en cualquier momento? Infelizmente, construir la casa de la vida sobre la arena es mucho más fácil, pues no necesita de esfuerzo para cumplir las reglas divinas, pero nosotros debemos de luchar para hacer lo correcto, debemos cumplir la voluntad del Señor, y al pasar el tiempo, la casa de la vida se mantendrá firme hasta que Jesús vuelva. Como fieles mayordomos debemos de seguir cuidando nuestro cuerpo, alimentándonos saludablemente. Chicos, ¿ustedes sabían que el Espíritu Santo está siempre a nuestra disposición para que elijamos hacer lo que Jesús nos enseñó? Entonces cumplamos lo que está escrito en su palabra. Vamos a leer lo que nos dice 1 Corintios 6:19. Ese es nuestro versículo para el día de hoy. Nos dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Entonces debemos de cuidar nuestro cuerpo para que el Espíritu Santo more en nosotros. Vamos a orar, acompáñame, cierra tus ojitos, oramos. Querido Dios, gracias te damos porque tú nos dejaste lindas enseñanzas en tu palabra. Ayúdanos a ser fieles y a cuidar de nuestro cuerpo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Niños, no olviden todo lo que hemos aprendido el día de hoy. Nos vemos el próximo sábado. ¡Wow! ¡Qué genial! Me gustan mucho estas historias que me ayudan a aprender de Jesús y de la Biblia. Y padres, no se olviden que tenemos las redes sociales con muchos materiales de apoyo para que estudien la palabra de Dios con los niños. Tenemos nuestra página de Facebook, Ministerio de los Niños y Adolescentes. Y también nuestro Instagram, Ministerio Niños y Adolescentes. Y no olviden que ustedes también pueden aprender con Nick y su familia. Este dibujo animado fue hecho especialmente para que los niños aprendan de Dios y de su amor. Nos vemos en Feliz 7 Play. ¡Feliz sábado! A veces la vida nos golpea y estamos a punto de rendirnos, pero no nos rindamos a este mundo. Hagamos algo mejor. Rindámonos ante Jesús. Salvador, a ti me rindo, obedezco solo a ti, mi guiador, mi fortaleza, todo encuentro Cristo en ti. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti. Mis flaquezas, mis pecados, todo rindo
Oh, qué gozo encuentro en Cristo. Cuánta paz a mi alma da. A su causa me consagro y su amor, mi amor será. Yo me rindo a ti. Yo me rindo a ti. Mis flaquezas, mis pecados, todo rindo a ti. Todo rindo a ti, mi Dios. Buenos días, queridos hermanos. Es un placer poder estar con ustedes nuevamente. Gracias porque están en sintonía en esta mañana de sábado. Es un placer que he escogido nuestra programación para adorar juntos y alabar el nombre de Dios. Como ustedes recuerdan, hemos tenido una serie de 3 mensajes un poco salteados. El primer mensaje que nosotros presentamos lo titulamos Tiempo de Cambio. Después dimos un segundo mensaje titulado Tiempo de Compromisos. Y esta mañana vamos a estar terminando esta serie de 3 mensajes con el tema titulado Tiempo de ver a Jesús. Si nosotros sabemos que estamos viviendo en tiempos de cambios, si nosotros nos comprometemos con Dios, no podemos esperar otra cosa que encontrarnos definitivamente con nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que usted y yo estamos en la misma y no queremos continuar viviendo en este planeta Tierra tan infestado, tan difícil, tan corrompido, con tantas amenazas y con tantas dificultades. Nosotros queremos que es tiempo de ver a nuestro Jesús. Y en esta mañana yo quiero que tú pienses un poquito la hermosa posibilidad de ver venir a nuestro Señor Jesús en gloria y majestad. Yo no sé si para ti, igual que para mí, es una bendición pensar en el acontecimiento extraordinario de que Cristo venga por segunda vez a esta tierra. Juan 14 del 1 al 3 es una porción bíblica que nos demuestra que cuando Jesús estaba despidiendo de sus discípulos, Él quería dejar en la mente de ellos la seguridad plena de que el acontecimiento de su segunda venida y el reino de los cielos preparado para ellos era algo real. Por eso nos encontramos estas hermosas palabras de Juan 14 del 1 al 3. No se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y donde yo estoy, vosotros también estaréis. Qué preciosa promesa para sus discípulos, que iban a tener un vacío existencial cuando Jesús se fuera a su reino y los dejara a ellos aquí en la tierra. Les quiso confirmar la preciosa promesa de que Él vendría y que estaba preparando mansiones celestiales para ellos. Han pasado más de 2000 años de esa promesa, pero sigue en pie para ti y para mí, porque realmente queremos que Jesús se manifieste. Cuando el apóstol Pablo le escribe a los hebreos, allí en el capítulo 10, en el versículo 37, le dice: un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Versículo favorito. Es una promesa gloriosa de que nuestro Señor Jesús está por venir
a esta tierra. El propio apóstol Pablo, escribiéndole a Tito, le deja también la constancia de la importancia de su segunda venida, de la segunda venida de Cristo. Dice en Tito capítulo 2 y verso 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Cuando Pablo tiene que escribirle a los tesalonicenses, les pone la constancia también de la segunda venida de Cristo en el capítulo 4, en los versículos del 14 al 18, dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, Pablo creía que iba a estar vivo para ese momento, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Y termina Pablo diciendo en el verso 18, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Quiero mencionarte unos poquitos versículos más de los que te he mencionado hasta aquí, que tienen que ver con la gran temática de la segunda venida de Cristo, porque son versos realmente inspiradores que nos están diciendo con toda claridad que es hora de ver a Jesús. Dice en 1 Corintios capítulo 2 y verso 9, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Queridos hermanos, ¿te has puesto a pensar cuántas cosas gloriosas el Señor tiene preparadas para ti y para mí y que no van a acontecer hasta que nuestro Señor Jesús venga? Por eso es extraordinariamente importante que nuestro Señor Jesús venga por segunda vez al planeta Tierra. Y de los versos que quiero leer como introducción para poner caliente la temática de la segunda venida de Cristo, quiero recurrir a Apocalipsis 21 del 1 al 5. Versos extraordinarios. Pudiéramos tomar todo el capítulo 21, pudiéramos irnos al capítulo 22, porque los dos capítulos finales de Apocalipsis nos narran realmente los acontecimientos finales más extraordinarios, entre ellos la venida de Cristo y la tierra nueva. Dice allí en Apocalipsis 21 del 1 al 5, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas habrán pasado. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Después de repasar estos versos que nos emocionan, que nos ponen en conexión directa con el acontecimiento de la segunda venida de nuestro Señor, y al mismo tiempo nos introduce en las mansiones celestiales. Porque noten que hemos estado presentando en esta introducción versos que nos apoyan la segunda venida de Cristo, pero al mismo tiempo nos introducen el tema de las mansiones celestiales. Y en este tema
que estoy presentándoles titulado "Es hora de ver a Jesús", yo quiero resaltar el extraordinario momento de los reencuentros que van a existir en el reino de los cielos una vez que nuestro Señor Jesús venga y nos lleve a las mansiones celestiales. Quisiera hacerte algunas preguntas para que puedas adentrarte más en el tema de los reencuentros que vamos a hablar. ¿Has sido tú protagonista de algún reencuentro emocionante en esta tierra o has sido espectador? ¿Has tenido la posibilidad de ver cómo dos personas se encuentran después de mucho tiempo sin poderse ver y de una manera emocionante se reencuentran? En cierto momento de mi vida, muy difícil porque mi mamá estaba muriendo de cáncer terminal, ella tenía un anhelo especial en sus últimos días antes de morir. Ustedes saben que los enfermos de cáncer mueren con toda la claridad hasta el último minuto de su existencia. Y ella ya casi moribunda allí en la cama, añoraba ver a su hermano, el hermano contemporáneo con ella, el que había jugado desde la infancia cuando eran niños, el que había crecido junto a ella haciendo maldades, el que había ido junto con ella a la escuela, su hermano del alma. Estaba viviendo aquí en los Estados Unidos. Para ese entonces nosotros estábamos todavía en Cuba, y ella tenía el anhelo de ver a su hermano que hacía 17 años que no veía. En ese momento las personas que vivían aquí en los Estados Unidos le era prácticamente imposible entrar en Cuba, pero la gracia y la misericordia de Dios se manifestó. Conseguimos un personaje especial que estaba vinculado con el gobierno y nos hizo el favor de usar casi la única brecha que había en ese momento, que era visitar Cuba por medio de la Cruz Roja Internacional. Y se llenaron todos los papeles, y una semana antes de morir, mi mamá tuvo el privilegio de reencontrarse con ese querido hermano. Fui protagonista de ese reencuentro, espectador de ese encuentro. Realmente hace ya muchos años, eso fue en el año 1986, ha pasado un buen tiempo y no puedo olvidar ese reencuentro entre mi mamá y su hermano. Te pregunto, ¿tienes en mente alguna persona a la cual hace mucho tiempo que no ves y que quisieras ver aquí en esta tierra, reencontrarte con él y poder compartir algunos instantes y algunos momentos? Yo tengo un amigo que cuando mi papá fue trasladado a trabajar como pastor a una iglesia, yo tenía 9 años y este muchacho tenía un año más, 10 años, 10, 11 años, no recuerdo si era 1 o 2 años mayor que yo, o es 1 año o 2 años mayor que yo. Desde ese primer día nos hicimos amigos inseparables. Tuve el privilegio de vivir en ese pueblo por 10 años y medio. Mi papá fue pastor de esa iglesia por todo ese tiempo, y este muchacho y yo, aunque él era alto y grueso y yo era bajito y delgado, teníamos una amistad extraordinaria, y nuestros tiempos de adolescente y los primeros años de los jóvenes los pasamos juntos y nos queremos como hermanos. Pero en 1981 él viajó a Costa Rica, saliendo de mi país, y de allí fue refugiado para Australia, y allá vive mi amigo. Ya hace más de 30 años que no nos vemos. Y si tuviera algún dinerito guardado por allí, lo emplearía para ir a Australia a reencontrarme con mi amigo. Porque el reencuentro entre personas queridas es uno de los acontecimientos muy grandes que pueden suceder en esta tierra. Ahora yo quiero que tú te traslades conmigo a la Biblia.
¿Recuerdas algunos reencuentros que al leer la Biblia te impresionaron y han quedado grabados en tu corazón y en tu mente? Lo que comenzamos desde temprano en la iglesia y nuestros padres y nuestros maestros de departamento nos hacían las historias bíblicas antes aún de nosotros aprender a leer. Pusieron en nuestras mentes reencuentros muy emocionantes, como el reencuentro de Jacob con Esaú, después de estar tantos años separados, después de que Jacob le hizo la trampa que le hizo a Esaú, que le robó la primogenitura, que tuvo que salir huyendo, que al regresar no sabía si su hermano lo iba a perdonar. Ese reencuentro entre Jacob y Esaú, yo lo he vivido siempre desde niño, de que me hacían esa historia. No la he podido olvidar, es extraordinariamente emocionante. También está el reencuentro entre Jacob. Tal parece que Jacob es uno de los personajes bíblicos más famosos en reencuentros. Cómo Jacob se reencuentra con su hijo José cuando realmente ya lo daba por muerto, cuando sus hermanos le habían asegurado que una bestia lo había devorado y le habían traído las ropas manchadas de allí del predilecto José. Qué interesante, qué emocionante fue ese reencuentro del padre con el hijo después de tantos años. Qué emocionante fue el reencuentro entre José y sus hermanos. Cuando José se dio a conocer, hubieron lágrimas, hubo temor, cuánta expectación. Yo me imagino que los soldados de Egipto, los soldados de Faraón estaban allí expectantes viendo aquel reencuentro entre José y sus hermanos. Ahora, queridos hermanos, yo quiero, ya que estamos hablando en esta mañana de que es hora de ver a Jesús, también es hora de encontrarnos en el reino de los cielos con todas las bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros. Y en un momento de tantas dificultades como el que vivimos, en un momento de tanto dolor, de tanta angustia, yo quiero que tú pienses un poquitico en la hermosura de cosas que van a suceder en el reino de los cielos. Y yo quiero ponerte a volar un poquitico tu mente en esta mañana y decirte cómo va a ser el primer sábado en el reino de los cielos. Tal vez no tengo mucho respaldo bíblico, pero voy a usar la lógica de cómo será el primer sábado en las mansiones celestiales. Aquí en la tierra estamos a punto de enterrar la escuela sabática. Un 80% de las iglesias antes de la pandemia en este país ya no tenían escuela sabática. Habían reajustado el programa y la escuela sabática se había ido de la programación. Después de la pandemia, yo creo que va a haber un 96, 97% de iglesias que no van a tener escuela sabática. Pero en el cielo, en el primer sábado, va a haber escuela sabática. ¿Y saben ustedes quién va a ser el director de esa escuela sabática? Nuestro Señor Jesús. ¿Y saben ustedes cómo se va a titular la escuela sabática, la primera escuela sabática del reino de los cielos? Reencuentros. Y nuestro Señor Jesús, como el director de la escuela sabática, va a llegar a la plataforma. Allí va a estar la muchedumbre incontable de redimidos de todas las edades, de todas las naciones. Ahí vas a estar tú, allí voy a estar yo. En esa primera escuela sabática, expectante de cómo se va a desarrollar, quiénes van a tomar parte, qué va a suceder. Y nuestro Señor Jesús va a anunciar el primer reencuentro importante del reino de los cielos y va a decirnos a cada uno de nosotros presentes allí: queridos hermanos, queridos hijos, queridos redimidos, estoy pidiéndole que pase aquí a la plataforma el Padre de la humanidad, Adán. Y no sé cuál será tu reacción. Yo no sé si vas a aplaudir, no sé si vas a gritar, no sé si vas a tratar de mirar
para ver a Adán con su estatura impresionante con la que fue creado a la imagen de Dios, subir a la plataforma, y Elena White nos narra cómo va a ser ese reencuentro. Tal vez tú estés esperando que los dos Adanes se abracen. No, dice Elena White que Adán va a subir con su cabeza baja y se va a inclinar ante Jesús para agradecerle la redención a pesar de su pecado que él hizo, entregándose para darle salvación y vida eterna a él y a la humanidad. Así que después que Adán se arrodilla ante Jesús para agradecerle, se levanta y entonces sí se funden en un gran abrazo que tú y yo vamos a acompañar con una fuerte ovación, con aleluya, con amén, con gloria a Dios, con manos levantadas, porque va a ser impresionante ver al Adán que introdujo a la humanidad en el pecado y ver a Jesús, el Redentor de la humanidad, rescatándonos a través de su muerte en la cruz del Calvario. Ese primer reencuentro de los dos Adanes va a ser impresionante. Yo me imagino que el coro celestial va a tener una parte preparada para cantarla, con letra bien preparada, contando la historia del pecado y el triunfo de Cristo en la cruz para dar salvación y vida eterna. Emocionante la primera parte de esa escuela sabática en el reino de los cielos, ¿verdad? Así que inmediatamente Jesús va a llamar a otro personaje bíblico a la plataforma para reencontrarlo con otro personaje. Jesús va a llamar a Urías Eteo. Y Urías va a llegar allí. Urías murió sin saber que David lo traicionó. Urías Eteo murió sin saber que su rey adorado, su rey a quien él le estaba entregando su servicio fiel como soldado del ejército, había vivido con su esposa. Urías no podía imaginar de que cuando él fue al frente de batalla para defender a Israel y a su rey, David le había hecho un plan de retirarse para que las flechas terminaran con su vida. Y Jesús le va a poner el video de todo lo sucedido. Y me imagino que Urías va a llevarse un susto bien grande. No sé si no puedo describir qué va a pasar por la mente de Urías. Lo cierto es que Jesús le va a explicar ante la presencia de todos los redimidos que David se arrepintió, que el que lo había traicionado y había vivido con su esposa y lo había mandado al frente de batalla, se había arrepentido auténtica y genuinamente y estaba allí para disfrutar también la eternidad como también Urías Eteo lo estaba. El reencuentro no va a ser tal vez muy efusivo, tan efusivo como el de los dos Adanes. Va a ser un reencuentro sumamente interesante, demostrando cuán grande es el perdón de Dios, cuán grande puede ser la bendición para una persona que no importa el pecado que haya cometido, realmente se humille y se arrepienta auténticamente y le pida el perdón que Jesús ofrece, como dice Isaías 1:18, venid luego y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser cual blanca lana. Esa verdad gloriosa de perdón va a ser ejemplificada por el reencuentro entre David y Urías Eteo. Hay muchos reencuentros más, pero el tiempo me obliga a mencionar uno más. Uno más que va a ser espectacular. No me lo quiero perder.
El de los dos Adanes creo que no tiene superación. El de David y Urías Geteo también es sumamente interesante, pero este tercero es para erizarse los pelos. Nuestro director de escuela sabática, Cristo Jesús, va a decirle a Esteban que pase a la plataforma. Y el primer mártir cristiano que murió apedreado va a venir a la plataforma y tú y yo vamos a aplaudir, vamos a saludarlo, vamos a levantar las manos, vamos a decir aleluya, vamos a decir gloria a Dios, porque Esteban es un hito en la historia del cristianismo. Y tan pronto Esteban llega a la plataforma, nuevamente Jesús va a usar la tecnología, va a poner en pantalla el video de cuando Esteban estuvo entregando su vida mediante un apedreamiento. Jesús va a poner un zoom y va a poner el rostro de un jovencito llamado Saulo, que estaba allí dando la ropa de los que estaban ejecutando el apedreamiento de Esteban. Se va a ver cómo el rostro de Esteban se ilumina mientras está siendo apedreado y cómo Saulo queda impresionado. Y Jesús le va a decir a Esteban, ese joven fue el autor intelectual de que a ti te apedrearan en ese momento. Ese joven sujetó las ropas de los que te apedrearon. Pero gracias a la comunión que tú tuviste con nosotros, gracias a la influencia del Espíritu Santo en tu vida en ese momento en que estabas siendo apedreado, gracias a esa luz especial que hubo en tu rostro de que estabas dispuesto a morir por el Evangelio, ese joven fue impresionado de tal manera que después yo lo llamé camino a Damasco para que formara parte del ejército de Dios, y fue el ser humano que más personas ha traído al reino de los cielos. Y allí Jesús va a pedirle a Pablo que suba a la plataforma para abrazarse, para reencontrarse con un Esteban que él vio morir, pero que ahora como redimido ambos formaban parte de un gran abrazo, de un gran reencuentro que tú y yo vamos a disfrutar completamente. Queridos hermanos, es hora de ver a Jesús. Es hora de ir al reino de los cielos. Es hora de disfrutar de eventos extraordinarios como estos que están siendo presentados de una manera clara por la palabra de Dios. Y es hora de salir de la oscuridad e ir al reino que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Pero yo quiero decirte algo. Seguramente te has emocionado como me he emocionado yo al pensar cuán glorioso será el reino de los cielos, y solo hemos tocado con la puntita de los dedos algunas cosas gloriosas que vamos a disfrutar en las mansiones celestiales. Pero para estar allí tenemos que prepararnos. Para estar allí tenemos que hacer cambios en nuestras vidas. Para estar allí tenemos que estar comprometidos con el Evangelio. Tenemos que estar comprometidos con la misión de llevar a otros el mensaje de salvación para que ellos puedan saber cuán glorioso va a ser el reino de los cielos. Y el apóstol Pablo lo dice de esta manera, y con esto yo quiero ir terminando. Dice 2 de Timoteo capítulo 2 y versículos 4 al 10. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme al Evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación
que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Allí Pablo en la mazmorra, allí Pablo preso, allí Pablo a punto de ser decapitado, él le hace un llamado a Timoteo diciéndole y diciéndote a ti, diciéndome a mí, que es hora de comprometernos con Jesús. Es hora de correr legítimamente esta carrera cristiana que hemos abrazado en nuestros corazones en algún momento de nuestras vidas. Cristo está a las puertas. El momento de reencontrarnos con Jesús es ciertamente seguro y próximo. ¿Estás listo? Cuando se pase lista tu nombre, podrás responder: aquí estoy. Que la bendición de Dios pueda estar contigo, que las expectativas del reino de los cielos puedan motivarte a entregar tu corazón y tu vida al Señor, y que podamos tú y yo juntos reencontrarnos y alabar el nombre de Dios por toda la eternidad. Que Dios te bendiga, Dios te guarde, es mi deseo y oración en esta mañana. Siento el sonar, sonidos de vientos, y lo siento más cerca que el ayer. Puedo oír ya la trompeta. El Señor vendrá y los cielos se abrirán. Cuando Cristo venga, bajando en sus nubes, los muertos resucitarán. Profecías cumpliéndose están. Nada falta y el pueblo escogido persecución tendrá. Solo falta poco tiempo. Está cerca la venida del Señor, y al clamor final los cielos se abrirán. Cuando Cristo venga, bajando en sus nubes, los muertos resucitarán y se levantarán.
al clamor final, los cielos se abrirán. Gloria sea el Señor. Al clamor final, los cielos se Oremos. Amoroso Padre, gracias te damos por todas las cosas preciosas que tú has dejado en tu palabra. Gracias te damos por toda la experiencia de estos hombres de Dios que pasaron dificultades, penurias, en muertes, cárceles, pero se prepararon para el reino de los cielos y van a estar allí siendo protagonistas directos de reencuentros especiales como lo que hemos narrado en esta mañana. Amante Padre, queremos reencontrarnos contigo. Queremos abrazar a Jesús en las mansiones celestiales. Queremos ser protagonistas de estos encuentros. Queremos estar en la primera gran escuela sabática de las mansiones celestiales. Queremos sentarnos en la mesa que no tiene fin, donde los redimidos de todas las mansiones nos sentaremos a cenar por primera vez en el reino de los cielos. Y queremos gozar contigo la eternidad. Señor, ayúdanos a serte fieles mientras estamos en esta tierra y podamos recibir el premio y la bendición que tú les das a todo aquel que cree en ti, a todo aquel que abre su corazón a la influencia de tu Espíritu Santo para que podamos estar por siempre contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Dios bendiga a su pueblo.